Soy el padre Marco Cárdenas, sacerdote católico, misionero claretiano, y desde Radio Claret América me dirijo a todos ustedes, ya que dentro de poco estaremos celebrando el Día del Migrante, el cual fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 5593 para ser celebrado el 18 de diciembre. El objetivo de esta proclamación es difundir que la migración internacional es un fenómeno en aumento que puede contribuir de forma positiva al desarrollo de los países, tanto expulsores como receptores, siempre y cuando estos respalden a los migrantes con políticas sensibles y adecuadas. Desde épocas remotas, los seres humanos tendemos a emigrar, y en lo que concierne a los mexicanos, no es como lo manifestó en el año de 1964 el expresidente priista Adolfo Ruiz Cortines, quien afirmó que los mexicanos emigramos a los Estados Unidos por aventura. Las razones principales de nuestra migración a este país de Norteamérica son por el hambre, la violencia, la exclusión social, la falta de oportunidades, y no porque nuestro México sea pobre ni porque haya escasos recursos de alimentos o bienes materiales para saciar nuestras necesidades, sino porque no hay justicia, equidad, sensibilidad de quienes dirigen y ostentan el poder, y donde tenemos 60 millones de personas viviendo en pobreza extrema. Y a un máximo representante volando en un avión cuyo valor asciende a más de 780 millones de dólares, y a su familia viviendo en mansiones ostentosas de costos exorbitantes. La experiencia de emigrar es como cuando a un árbol le cortan las ramas, se lo llevan a tierras lejanas y extrañas y tiene que retoñar y además dar frutos. Los mexicanos que vivimos en los Estados Unidos de Norteamérica, dolorosamente hemos tenido que hacerlo. Actualmente los mexicanos constituimos en este país el 64.9% de la población hispana, lo cual nos hace ser el grupo más grande de origen hispano residente en este país. Desafortunadamente, únicamente menos de un cuarto de los mexicanos aquí residiendo hemos podido obtener la ciudadanía estadounidense. Un 27% de los mexicanos en este país del primer mundo continuamos viviendo dentro de los límites de pobreza, a pesar de todo nuestro trabajo y contribución a la economía de esta gran nación. Un promedio de 700 mexicanos continuamos siendo forzados a dejar nuestro México diariamente. Y más del 50% de la migración es de jóvenes y adolescentes. La mayoría de ellos personas provenientes del campo, quienes no tienen oportunidades de trabajo y donde se están prácticamente muriendo de hambre, y emigran porque son despreciados por el influyentismo, el nepotismo, el amiguismo y el compadrazgo de gobernantes. Los jóvenes por naturaleza cuestionan, son seres inconformes, y cuando se rebelan se les agrede y se les reprime, porque es su naturaleza causar molestias diciendo la verdad, y prefieren hacerlo a causar admiración diciendo mentiras, como es el caso de los 42 jóvenes estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, México. Los ególatras, obviamente, nada más piensan en ellos y tratan a los ciudadanos que claman justicia como delincuentes, y los verdaderos delincuentes pasan a formar parte de su séquito, de su gabinete, y juntos gobiernan al país. Y no son conscientes de que quienes practican la violencia son los que provocan la miseria, no los que luchan contra ella, y confunden la crítica y la exigencia de derechos con terquedad y violencia. Ignoran que un gobierno que no permite a su juventud participar, desarrollarse y obtener lo básico para saciar sus necesidades, crea enemigos. A los jóvenes, cuando no se les brinda oportunidades de participación y oportunidades en las áreas laborales, es muy triste y además decepcionante.
especialmente cuando no se les garantiza un trabajo después de tantos años de estudio, de sacrificio y de frustración. Es verdaderamente desconsolador ver jóvenes profesionales trabajando en áreas muy diferentes a sus propósitos e intereses por falta de oportunidades, e indiferencia y negligencia de quienes podrían crear oportunidades para ellos. Y ver tantos mediocres e ignorantes sin preparación ocupando puestos extraordinarios simplemente por un nepotismo galopante existente, donde ser amigo del amigo o familiar de un corrupto político es el requisito. Por lo tanto, no deben extrañarnos, pues sus actitudes y sus actividades desesperantes de los jóvenes, como querer ir a una ciudad capital a manifestar y denunciar. Los jóvenes son la conciencia más elevada de un país, de ahí la reacción internacional de un mundo consciente ante los dolorosos y vergonzosos hechos acontecidos en Iguala, México. Los represores deben reconocer que el problema debe de enfrentarse con un cambio político-social, no con asesinatos, desapariciones, golpes, represión y brutalidad policíaca. A la policía, al ejército, a todas las fuerzas del orden, recuerden que a ustedes se les paga con el dinero de los contribuyentes para que guarden el orden, no para que asesinen, torturen, humillen. Cuando se alza el grito desesperado de justicia, que también es su grito, y la lucha está de este lado de la trinchera. Reconozcan la mediocridad, la ineficiencia dentro de las estructuras gubernamentales y burocráticas que ustedes pretenden proteger. Dejen de ser idiotas útiles. Dejen de ser cómplices de los corruptos, de los que nos roban, de los que nos humillan. No permitan ser instrumentos de opresión y de brutalidad policíaca y de represión. Es tiempo de que tomemos conciencia y reconozcan que ustedes están protegiendo a los verdaderos delincuentes, y a quienes ustedes atacan no son los delincuentes. Son voces valientes que exigen derechos y piden justicia. Una autoridad que defiende y protege a corruptos es cómplice. Los migrantes mexicanos en este país hemos tenido la oportunidad de conocer lo que es vivir en democracia, legalidad, respeto y equidad. Es tiempo de exigir lo mismo para el país de donde salimos físicamente, pero nuestros corazones nunca han salido jamás de ahí, y a donde deseamos regresar a fin de reintegrarnos con los nuestros y regresar a esa bendita tierra que nos pertenece y que nos vio nacer, y a la cual nunca le hemos fallado, ni México nunca nos ha fallado a nosotros. Nuestra falta, nuestro fallo ha sido esperar que las cosas se arreglen, que las cosas se compongan. Obviamente los dirigentes corruptos nunca las van a arreglar. Y ha llegado la hora de sumarnos con fuerza a la causa de exigencia y protesta de nuestros compatriotas. Nuestro reclamo debe de ser de exigencia total. Recordemos que los gobiernos son cambiantes, son mutantes y no son propiedad de quienes los ostentan y quienes se olvidan de quienes les permitimos ser servidores públicos. El destino nos presenta políticos, presos políticos y verdaderos líderes. Pero depende de nosotros, de los ciudadanos, elegir y decidir quién se va y quién se queda. Y quienes se deben de ir son los corruptos, los asesinos, los ladrones, los narcopolíticos, no los migrantes. La clase trabajadora, la gente buena, la gente honrada. Las crisis se producen cuando prolongamos lo viejo, no lo dejamos morir. Y a lo nuevo no le permitimos nacer. Es tiempo de cambio, de exigencia. Los levantamientos armados no son resultado de doctrinas marxistas o de ideologías en boga. Son resultado de la pobreza, del hambre, de la corrupción,
de los malos manejos de gobiernos corruptos e ignorantes. Las guerras populares no empiezan de la noche a la mañana ni terminan de un día al otro. El camino es largo, pero no debemos de desfallecer. El cambio requiere de un esfuerzo conjunto y lo más peligroso en este momento es la apatía y la indiferencia ante un pueblo que clama y exige justicia. Evitemos mostrarnos indiferentes ante estos hechos tan lamentables. Tenemos que decirle al gobierno mexicano, al presidente, al Congreso que basta. El combate principal debe ser a la corrupción política, a la impunidad, a la insensibilidad hacia los más pobres y desposeídos y hacia nosotros, los olvidados, a quienes todos los políticos únicamente nos buscan cuando nos necesitan. Los mexicanos tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para mostrar nuestra indignación y nuestro enojo. México no es un país pobre, no es un país débil. México tiene recursos. Somos un país rico. Lamentablemente tenemos un pueblo en la miseria y una aristocracia palaciega, incapaz, ignorante, cobarde y mentirosa, que nos ha enseñado a banalizar el mal. Y lo hemos aprendido muy bien. Ya no nos espanta ni nos sorprende encontrar zanjas llenas de cadáveres. Saber que hay miles de desaparecidos, que los políticos le quitan el pan de la boca al hambriento, que saquean y venden al país, y todo ha pasado a ser parte de nuestro vivir cotidiano. Hay una banalización deliberada del mal, una trivialización de la corrupción. Hemos aprendido a respirar un aire que se llama impunidad. Hay una tremenda descomposición social. Urge erradicar el autoritarismo, el caciquismo, el tráfico de influencias, el nepotismo, la impunidad, la pobreza, la miseria y la explotación. La misión más importante de todo ciudadano debe de ser de luchar por vivir en paz y en armonía con todo su entorno. Dejemos a un lado la indiferencia y la tolerancia a la corrupción, a la impunidad y a las acciones de los narcopolíticos. Necesitamos un cambio de 180 grados en el aspecto político. El neurótico crea el conflicto, desestabiliza y ataca a los que pretenden estabilizar generando violencia debido al miedo de los ideales de los demás. La violencia es síntoma de debilidad. Por lo tanto, continuemos siendo sensatos y precavidos como hasta ahora lo hemos sido. No caigamos en su juego. No recurramos a la violencia. La no violencia requiere mucho más coraje que el uso de la brutalidad física y de las armas. Pero tengamos presente que la no violencia no significa docilidad y servilismo al opresor ni a los malvados. Significa utilizar la fuerza del alma contra la voluntad opresora del tirano. La no violencia no es una justificación para el cobarde, sino la suprema virtud del valiente. La no violencia es lucha contra la injusticia y afirmación de amor por el prójimo. Es búsqueda de la verdad. Es la no cooperación con el mal y es una obligación moral. Para la no violencia se necesita persistencia, convicción y madurez. Es un método de resistencia y de unidad. Solidaricémonos con nuestros hermanos en lucha ahora más que nunca ante esta situación triste, dolorosa y muy vergonzosa. Debemos continuar sumándonos. Esas marchas, esas protestas, esas manifestaciones realizadas hasta ahora parecen inofensivas, pero así ha sido el inicio de muchos derrocamientos de gobiernos infames e incapaces como el que tenemos los mexicanos. Tenemos la razón, tenemos la fuerza. La dictadura priista y el narcogobierno actual tienen una factura pendiente con todos los mexicanos, especialmente con los emigrantes. Es tiempo de pasárselas.
Es tiempo de impedir que México deje de ser un país exportador de gente semipreparada por irresponsabilidad de los que dirigen nuestro sistema político. Tenemos el potencial, tanto físico como humano, para convertirnos en un gran país, país de empleados y no de desempleados, de empleos que dignifiquen al empleado, no empleados con salarios de hambre. La frase "ya me cansé" no aplica a nosotros los emigrantes mexicanos, porque no estamos cansados de defender, trabajar, contribuir y ayudar a México, pero sí aplica en el sentido que sí estamos cansados de tanta injusticia, de tanto cinismo, prepotencia, despotismo, insensibilidad, ignorancia y desfachatez, de autoridades que vergonzosamente nos representan y ostentan el poder político en nuestro México, y son los principales culpables de nuestro calvario, y son nuestros principales verdugos cuando regresamos a nuestro país. Es hora de castigar a los infractores, es hora de transitar por los caminos de sinceridad y verdad, y ya no podemos callarnos y quedarnos como si nada hubiese pasado. No podemos dejar solos a tantos jóvenes ahora que están despertando. Ya basta, ya me cansé, ya Ayotzinapa somos todos. Son gritos que deben de hacer eco en lo más recóndito de nuestros corazones y transformarse en acción, participación y verdadera solidaridad. Feliz Día del Migrante, si es que se puede desear felicidad al que se tuvo que ir de su casa, de su familia, de su país, para dejarle su lugar al que no le pertenece.